Hola, hola mis amigos, sean todos bienvenidos al canal de audio donde yo he querido y les he venido contando mis anécdotas y mis historias de mi juventud, de mi niñez, del tiempo escolar. Como la mayoría de ustedes saben muy bien que para estudiar hace muchos años atrás era siempre pues muy complicado por el motivo que las familias eran muy grandes. En cada hogar habían muchos hijos, donde eran 8, 10, 12, 14 hijos. Entonces era pues un poco difícil para pensar en el estudio, porque los hermanos mayores les tocaba como ponerse a trabajar cuando ya iban siendo grandecitos y hombrecitos para ayudarle al papá con la crianza de las hermanitas o los hermanitos más pequeños, los menores. Entonces eso era pues muy complicado. En ese caso de pronto estudiaban en una familia de esas, de 12 o 14 hijos, de pronto estudiarían dos o tres, porque los otros era pues, como les digo, les tocaba era ayudarle al papá por ahí trabajando para el sustento de toda esa familia tan grande. Pero se pone uno a mirar que los tiempos van cambiando y se pregunta uno hoy por hoy, y inclusive la gente dice cuál tiempo era mejor. Hay personas que dicen que, que hace muchos años atrás, 60, 70, 80 años atrás, que la vida era mejor. Otros dicen que es ahora. Y pues la verdad es que ahí se queda uno pues como sin saber, pero sí se va dando cuenta uno que el tiempo cambia y muchas cosas van mejorando. De pronto no había esa tranquilidad, pues donde uno salía de la casa a hacer un mandado, donde un tío, donde los abuelos o los papitos, eh, que con esa luna y esa tranquilidad para coger un camino, o cuando ya estaba jovencito que uno vivía en el campo y lo mandaban al pueblo a comprar algo para la casa y se salía pues con mucha tranquilidad, de pronto la que no existe en estos momentos, pero la vida cambia de una u otra manera y se pone a ver uno por decir ahora, uno ve los hijos, los nietos, los sobrinos, en las formas de estudiar. En esa época que yo les digo, 60 años, 50 atrás, no existían, por decir lo que eran las guarderías, ni el prekinder, ni el jardín, ni estas cosas que hay ahora antes de uno entrar como a la escuela. Y ve uno que es muy bueno. En ese tiempo esas cosas no existían, eh, porque ahora uno se da cuenta y ve uno, como les digo a los nietos, que los preparan para entrar a la escuela pues ya como motivados, como con ese gusto de estudiar, con esa ilusión de ir a la escuela. En el tiempo, como me tocó a mí, cuando yo ya cumplí los 7 años, me dijeron que ya, por decir en noviembre o diciembre, me dijeron, el año que entra a usted ya le toca ir a estudiar, a estudiar. Y cuando mi mamá me llevó a la escuela al otro año siguiente, ya uno con 7 años se queda uno muy, muy asustado y siente como ese temor de la escuela porque no hubo la preparación, como les digo, del preescolar o del jardín. Tampoco existían pues las loncheras ni esas cosas que hay tan diferentes ahora, sino que en esa época era la, la cantimplorita o un cuadernito sencillo. Y, y más que todo, vuelvo y les digo, sentía uno como ese susto y ese miedo me pasó a mí, porque uno nunca había compartido con niños ni con nadie, sino que solamente estaba en la casa con el papá y la mamá y al quedarse en la escuela de primer vez es tensionante. Pero ya que uno se pone a mirar, ve uno que las cosas han cambiado mucho y es muy bueno en el sentido de la preparación de los niños hoy en día, que ya cuando un niño llega primero, ya
ya va muy motivado, ya quiere llegar a primero, ya tiene ese gusto por estudiar, porque lo han preparado en la guardería, en el jardín, en el preescolar, y tiene esa motivación, no se queda tan asustado como me tocó, por decirlo a mí. Me sentí mucho miedo y bueno, y uno va estudiando y estudiando y el tiempo va pasando, porque ahí como lo importante es darle gracias a Dios, démosle gracias a Dios por, más que todo por el tiempo, es por la vida, porque cuando hay vida, hay forma, si tienes 70, 80 años, como tengo yo algunos tíos, 90, ustedes dirán, pues este señor de pronto tan embustero, pero no, también tengo una tía de más de 100 años, 108 años tiene mi tía en este momento y tiene su memoria y está lúcida, gracias a Dios. Entonces, mi, mi, mi reflexión y mi idea sería como que le agradezcamos a Dios más que por el tiempo, es por la vida, porque cuando hay vida se puede recordar los tiempos, sea de aquella época de, como les digo, de 80, 90 años o 100 años que tenga una persona y puede recordar su primer día de escuela o su primer profesora. Eso es muy bonito porque hay la vida. Y el joven que me esté escuchando en este momento, darle gracias a Dios también por la vida, porque entonces que le permita aprovechar el tiempo, que le permita prepararse, que le permita salir adelante. Entonces, mientras haya vida, hay todas esas cosas maravillosas, sea cual sea el tiempo que le toque a uno. Porque los que recordamos los tiempos anteriores, que hacíamos las tareas a la luz de una vela, buscando las tareas en un diccionario, era un tiempo maravilloso. Y si ahora la persona que está empezando a estudiar o que esté llegando a su universidad, pero ya tiene el Internet, tiene todas estas plataformas y todas estas formas de estudiar tan maravillosas como hay ahora, entonces también hay que darle gracias a Dios por todo el tiempo que estamos viviendo. Entonces yo diría y les vuelvo y les digo, la idea es agradecerle a Dios por la vida, porque mientras haya vida, hay los tiempos para recordar o para prepararse uno y seguir adelante. En el caso mío, como les decía, cuando yo ya estaba en la escuela, que fui terminando pues la primaria, llegó un profesor, estábamos ya en quinto, y llegó un profesor de un colegio, del colegio del pueblito donde yo vivía, así como a fin de año, que hacernos la invitación que para que nos preparáramos para entrar al colegio, a bachillerato, ya al año siguiente, los que ganáramos quinto de primaria. Pero resulta que ese señor, pues en ese día, a mí pues personalmente, yo sentí que nos habló pues como muy fuerte, porque nos dijo que bueno muchachos, vengo a invitarlos para el colegio, para que se preparen en bachillerato, pero no crean que van a ir allá a jugar como están jugando, han pasado jugando aquí en la escuela. Allá vamos a estudiar con seriedad, van a aprender inglés, les vamos a enseñar raíz cuadrada. Y la verdad es que el Señor nos habló como tan fuerte ese día que yo fui uno de los que dije, "Ay, yo no sé, yo me sentí como temor de ese colegio porque en la forma en que ese Señor nos habló, y yo pensé por entre mí, y no, yo termino mi primaria y yo creo que ya me voy a coger café y a trabajar con mis tíos porque yo no creo que sea capaz de seguir en ese bachillerato". Y así fue, ya no estudié más porque la verdad que las condiciones económicas no me daban. Mi capacidad de estudio, pues tampoco yo era como el mejor estudiante. Y en la forma que ese señor nos habló, nos hizo como esa invitación, pues sentí pues me sentí como tensionado. En cambio ahora ya uno ve los nietos, vuelvo y les digo, y los sobrinos y los niños de ahora que los motivan para la escuela, con tantas cosas bonitas en las escuelas, y entonces los veo uno yendo a la escuela como con esa preparación desde el jardín, desde el prejardín, de todas estas cosas que preparan los niños, y cada día les va gustando más el estudio
es lo que yo veo pues en estos momentos. Entonces vuelvo y les digo, es agradecer a Dios por la vida, que mientras haya vida hay tiempo sea de recordar aquellos años vividos, aquellos años tan difíciles para estudiar, o si es ahora, teniendo la vida, hay tiempo para empezar una nueva vida, empezar a prepararse, a ser alguien en la vida, a salir adelante, a estudiar y a prepararse bien para obtener un buen trabajo y a soñar en grande, como nos lo dijo el Papa Francisco, que le dejó el mensaje a la juventud, que no tengan miedo de soñar en grande. Chao, chao, mis amigos. Hasta el próximo audio. Les seguiré pues contando y compartiendo más anécdotas de mi juventud.